Hola, hoy os traigo el resumen de los últimos libros que... Ay, hoy os traigo el resumen de mis últimas lecturas. Ay, perdón, es que se me está montando el gemelo. Ay, es que se me está subiendo. Oh. Ay, 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 ay. Bueno, pues siguiendo con el formato que ya utilicé en mi anterior resumen de lecturas, os traigo las últimas 6 lecturas, los últimos 6 libros que he leído. No han sido libros demasiado extensos, pero sí que me ha llevado tiempo leerlos, no sé por qué. Ha sido quizá un tiempo en el que no he leído con tanta avidez. Ha estado el COVID de por medio haciendo una visita por aquí, así que bueno, ya tengo 6 libros leídos y paso directamente a hablaros de ellos. El primer libro que terminé fue en lectura conjunta creada por Asun Martín, del canal Asun Martín, y fue nada más y nada menos que La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Este libro fue escrito, publicado en 1982, es la obra debut de esta autora, lo cual es bastante sorprendente. Aquí vamos a encontrar una saga familiar con muchísimos personajes que abarca buena parte del siglo XX, una familia chilena, y bueno, creo que precisamente todos estos personajes que integran la novela son el punto fuerte. Todos y cada uno de ellos están muy bien escritos, muy bien dibujados. Creo que destaca sobre todos Esteban Trueba, que es un personaje que llega a resultar bastante odioso, un típico hombre machista que trata a las mujeres bastante mal, incluso llega a violar a varias de las campesinas de la zona donde él tiene la casa, pero que poco a poco y sin saber cómo, cuando llega al final de la novela, sientes de alguna forma una extraña, no empatía, pero tal vez cierta pena, cierto cariño incluso, y bueno, creo que ese discurrir del personaje, de su propio carácter, de sus propias decisiones, es lo que hace que no sea un personaje plano, como son todos los que integran la novela, todos tienen algo especial. Y aquí creo que vamos a encontrar un poco eso, ¿no? Como la sociedad de esta época enmarcaba a la mujer en un papel bastante secundario, haciendo que hombres como este propio Esteban Trueba pues campasen a sus anchas como les venía en gana. Encontraremos varias generaciones de esta familia. Y una cosa bastante interesante creo es que vamos a encontrar hechos reales que sucedieron, como por ejemplo un gran terremoto que aparece en la novela, que es anticipado por Clara, que es uno de los personajes principales. Ella tiene algo así como el poder de la clarividencia y bueno, anticipa este terremoto que es un reflejo del gran terremoto que sucedió en Chile en 1960, que dejó miles de muertos y que curiosamente es el terremoto con una intensidad más alta jamás registrado. Llegó a un baremo de 9,5 grados, lo cual es tremendo. También la autora registra hacia el final de la novela y de una manera trepidante y vibrante el golpe de estado militar de 1973 que acabó con el gobierno y con la vida de Salvador Allende, que por cierto era tío de Isabel Allende. Es decir, la historia de la familia es una historia ficticia, aunque está basada en la propia familia de Isabel Allende, pero los hechos que vamos a encontrar, ciertos hechos en la sociedad chilena, pues sucedieron realmente. De hecho, es curioso encontrar personajes que son nombrados como el poeta, del cual nunca se menciona el nombre, pero está basado obviamente en Pablo Neruda. El propio Salvador Allende, pues no aparece su nombre, pero sabemos que se está hablando de él, que se están refiriendo a él. O el cantautor Víctor Jara, que está aquí representado en el personaje de Pedro García III. Creo que una enseñanza bastante obvia que se puede sacar de esta novela es que una vida es muy larga, puede ser muy larga, y cuando una situación parece que se estanca en los años, en el tiempo, pues llega un momento en que todo cambia. Y no es sino con la perspectiva del tiempo, con lo que uno se da cuenta de todos los cambios que ha habido
en la existencia, en la vida. Me ha parecido una novela magnífica. Sí que le voy a poner un pero, y es que continuamente la autora se empeña en hacer algo así como auto-spoilers futuros de situaciones que van a pasar, y bueno, estamos en una época en la que obviamente aún no ha pasado, pero sí que mete alguna frase que nos saca de contexto y nos dice: este personaje no sabía en ese momento que este hecho sería crucial en un futuro, no sé, tipo así. Pues hay no uno ni dos, sino varios. Creo que es una constante durante toda la novela. Al principio eso me molestaba bastante, pero bueno, hacia la mitad vi que se suavizó, pero no dejan de aparecer esas continuas referencias al futuro. Es un recurso que la autora optó por ello, pero a mí no me gustó. Dicho esto, es el único pero que yo le voy a poner a esta novela, que me ha parecido magnífica, me ha sorprendido bastante. Yo cuando pensaba en esta novela, no sé, tenía algo así como una referencia, tal vez un prejuicio de algo un tanto denso. Yo había visto además la película en su momento, en su época, cuando la estrenaron, y bueno, pues la película no la recuerdo apenas, la recordaba así un poco densa, y pensaba que la novela iba a resultar así, y para nada. Es una novela que me enganchó desde la primera página, y pues no tengo más que darle las gracias a Asun Martín por organizar esta lectura conjunta que tanto me ha gustado. También hay que decir que mucha gente acusa a Isabel Allende de haber hecho algo así como una especie de plagio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo he leído ambas obras y creo que no tienen nada que ver, más allá de que son sagas familiares, que pueden tocar temas bastante en común, pero bueno, creo que el desarrollo de los hechos, de las tramas de ambas novelas son completamente diferentes. Así que, ya digo, me ha gustado mucho La Casa de los Espíritus. El siguiente libro que leí fue Madres e hijos, de Theodor Kalifatides. Es el primer libro que leo de este autor griego. Si no me equivoco, bueno, iba a decir esta novela, no es una novela, es un libro algo así como de crónica. Está publicado en 2020 y bueno, como veis aquí en España, publicado por Galaxia Gutenberg y traducido por Selma Alcira. Digo que es una crónica porque cuando escribió este libro el autor tenía 68 años, él es griego, pero en 1964 emigró a Suiza, donde ha hecho prácticamente toda su vida, y bueno, aquí nos narra uno de sus últimos viajes a Grecia para visitar a su madre. Exactamente cuando Theodor Kalifatides contaba con 68 años y su madre con 92. A pesar de tener 92 años la mamá y él 68, es decir, él tiene ya toda la vida hecha, su madre lo sigue considerando como su hijo pequeño. Y este libro es básicamente eso, ese encuentro que puede resultar tan entrañable. Además, el autor nos va contando la historia de su padre, porque antes de fallecer el padre, Theodor Kalifatides le pidió por favor que dejase un testimonio escrito de lo que había sido su vida. Entonces él nos muestra estos textos y nos desgranan lo que fue una vida pues plagada de suplicios. Pues es un hombre que tuvo bastantes impedimentos y que tuvo que sufrir para poder sacar a su familia adelante. Y a través de todos estos textos también van apareciendo diversos recuerdos que el autor comenta con su propia madre. Es decir, a través de esa historia se nos va mezclando, también se va comentando por ellos dos, y así entre unos y otros vamos desentrañando lo que fue esta historia familiar. Tengo que decir que para mí lo mejor son los diálogos que se establecen entre el autor y su madre, que están muchas veces llenos de un humor mordaz. Es muy gracioso ver cómo la madre lo sigue tratando de pequeñín, o cómo, algo muy bonito, que es cómo el hijo conoce a su madre a través de la forma en que ella se toma el café. Creo que eso es un detalle muy poético y que me encantó. La madre además tiene esa sabiduría que solo otorga la edad, esa sabiduría, ese saber popular, ¿no?, que hace que una persona madure y que sepa exactamente qué cosas son las importantes y qué cosas no.
creo que sin decirlo, entre los dos siempre flota esa percepción de que no saben si este encuentro va a ser el último de sus vidas, ya que la madre tiene una edad bastante avanzada. Y bueno, creo que el propio autor reflexiona sobre su vida, sobre la experiencia de haber vivido gran parte de su existencia en otro país. Y quiero dejar constancia de una frase que me encantó, y es de Theodor Kallifatides hablando de su madre, y dice exactamente: de nuevo me doy cuenta de que mi madre es mi verdadera patria. Si yo fuera una fruta, ella sería mi árbol. Si yo fuera un árbol, ella sería la tierra. Si yo fuera la tierra, ella sería mi cielo. Pues creo que define perfectamente lo que es su madre para este autor. También las historias que se cuentan uno a otro, a pesar de que las han escuchado muchas veces, les encanta seguir oyéndolas de propia voz de la madre o de propia voz del hijo. Y también hay una frase muy bonita respecto a esta que dice: no te cansas del mar porque ya lo hayas visto. En definitiva, me ha parecido un libro bastante entrañable, que se mete bastante bien en esos sentimientos que pueden provocar la visita de un hijo a su madre que ya tiene una edad avanzada. Vamos con otro libro, otra novela en este caso. Se trata de Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica. Esta novela nos va a sumergir en un futuro distópico en el que un virus acabó con la vida de prácticamente todos los animales. ¿Qué ocurre? Que como la carne sigue siendo necesaria para la alimentación de los humanos, al no haber animales, se autoriza el consumo de carne humana y se crea toda una industria en la que se crían seres humanos que serán destinados únicamente al consumo de su carne. Los criaderos de ganado pues se tienen que transformar con estas pautas, sustituyendo animales por humanos. Marcos, que es el protagonista de la novela, el que lleva la voz, trabaja en uno de estos frigoríficos, mataderos, y a través de él vamos a ir conociendo el funcionamiento de estos centros y, por supuesto, los dilemas morales que pueden surgir a raíz de todo esto. Esto lo vamos a ver reflejados en ciertos problemas personales que Marcos tiene. El libro puede resultar bastante perturbador y creo que basa todas sus bazas en ese impacto, ¿no? En crear ese choque al lector. De hecho, hay pasajes que pueden resultar casi hasta insoportables, porque se nos está hablando de trozos de carne humana como si fuesen eso, simples alimentos y nada más. Pero claro, uno siempre está pensando en que detrás de todo eso hay seres humanos, por mucho que sean, digámoslo así, creados únicamente a fines de consumo. Dicho esto, creo que para mí personalmente este impacto no fue suficiente para sostener la totalidad de la novela. Tal vez por el estilo, que noté algo frío, hizo que notase en falta algo más quizás de desarrollo literario. Es como que la autora se queda un poco en la superficie y no se atreve a rascar más allá en un tema que podría haber resultado una novela totalmente espectacular. Creo que es obvia la referencia y la crítica a la sociedad, a cómo está montada, a ese consumo de carne excesivo, al consumismo. Todo eso resulta, pues creo que bastante obvio, y disfrazándolo en una realidad alternativa creo que es lo mejor de la novela, pues que nos puede llegar a hacer pensar y tal vez tomar conciencia de ciertos aspectos de la sociedad. Pero como he dicho antes, pues creo que termina cayendo en lugares bastante comunes, y una vez superado ese impacto, esa manera en que nos puede perturbar la historia, todo se vuelve un tanto más lineal. El final me gustó, te lo puedes llegar a esperar, pero bueno, a mí en cierta manera sí me sorprendió. Creo que más que nada porque se mete en aspectos muy personales de Marcos, del personaje principal. Pero bueno, más allá de eso, ha sido una pequeña decepción y me esperaba algo más de este libro. La siguiente novela que leí es un eterno pendiente que tenía, es un clásico de la literatura universal y es nada más y nada menos que Frankenstein de Mary Shelley. Creo que es una novela que no necesita presentación,
que contiene a uno de los personajes que se ha quedado en el imaginario colectivo como un referente obvio del terror. Y fue en 1816 cuando 4 de los escritores más talentosos del Reino Unido se dieron cita a orillas del lago Ginebra y allí se retaron a escribir una historia de terror. De allí nació este tremendo relato, esta tremenda obra que es Frankenstein. Resulta bastante sorprendente y también tal vez perturbador que una joven de apenas 20 años lograse crear un relato como este. Así nació Frankenstein, una historia epistolar en la que Víctor Frankenstein relata su odisea tras haber conseguido uno de los hitos científicos mayores de la humanidad. Algo perseguido desde siempre, que es crear vida. Él, mediante una metodología científica, consigue crear un ser humano, dar vida a un ser humano. ¿Qué pasa? Que la criatura a la que consigue dar vida no resulta lo que él espera. Le parece algo abominable y termina renegando de ella y soltándola al mundo, un mundo y una sociedad que no está preparada para recibir a un ser diferente. Y creo que esto es lo que trata la novela, temas filosóficos tales como ese intentar estar por encima de la creación, igualar a los dioses. También a través de la criatura se nos habla de la necesidad de ser aceptado, del ansia de poder compartir tu vida con alguien, de eludir esa soledad tremenda a la que muchas veces las personas, a la gente que es diferente, se ve abocada. También nos habla de el egoísmo que tenemos los seres humanos. Muchas veces realizamos actos y eludimos toda responsabilidad esperando que todo se solucione casi de manera mágica. Y bueno, esos son temas universales que nos tienen que hacer reflexionar en el nexo que nos une al resto de seres humanos y pensar sobre la empatía y el rechazo. Y además creo que son temas de muy candente actualidad, así que Mary Shelley en ese aspecto también fue un tanto visionaria. La calidad literaria de esta novela creo que está fuera de toda duda y, como he dicho antes, es quizá lo más sorprendente que una muchacha de apenas 20 años consiguiese tal excelencia. Así que ahí queda ese legado, esa criatura universal que nos dejó Mary Shelley para el disfrute de todos los lectores. En mi último directo, hablando de ciencia ficción, ya que en mayo, estaba la iniciativa creada por Literarian Podcast del Mayo es Sci-Fi para leer ciencia ficción, pues en ese directo yo pregunté si me podían recomendar obras de ciencia ficción para gente que no está metida o desconoce bastante el género. Y Rocío, de Libros al Alba, me recomendó El nombre del mundo es bosque, de Úrsula K. Le Guin. Así que nada, lo encontré, lo compré y lo leí. Y espero que Rocío no se enfade conmigo porque tengo que decir que no me ha gustado nada. Mi incursión en el género de la ciencia ficción ha sido un tanto nefasto, al menos con esta novela, pero bueno, lo voy a achacar al COVID porque lo leí en medio de ese proceso, así que bueno, lo voy a dejar un poco ahí. Para hablaros un poco de qué trata, pues nada, aquí vamos a llegar al planeta Atshe, donde una expedición terrícola está trabajando y está colonizando casi el planeta, que es un planeta lleno de bosques, y resulta que como en la Tierra nos hemos quedado sin madera y la madera es un material muy preciado, pues hay expediciones que visitan otros planetas como es Atshe para conseguir este material en planetas donde abunda. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, esto es una clara metáfora a lo que somos los seres humanos cuando colonizamos, otros planetas, otros lugares, arramblamos con todo, destruimos todo. El egoísmo del ser humano es tremendo y no tiene en cuenta a la gente que vive allí, a los habitantes nativos, en este caso de este planeta, y pues las cosas terminan muy mal. Creo que esto es lo mejor del libro, que nos puede hacer reflexionar sobre nuestro propio comportamiento, sobre nuestra falta de empatía, una vez más sobre el rechazo a lo diferente, porque los habitantes de allí, por cierto, muchas veces se les dice hombres, que es algo que me tenía un tanto confundido, porque se denomina hombres tanto a los seres humanos como a
a los Krichis, que creo que los llaman así despectivamente, a los nativos de este planeta, pues que son seres de una estatura inferior, con la piel de un color verde. Y bueno, como digo, eso creo que es lo mejor, esa reflexión a la que nos hace llegar. Hay temas curiosos y que están muy bien, como que en este planeta son las mujeres las que se ocupan de la política, por ejemplo. Pero bueno, más allá de todo esto, el libro es que me resultó muy aburrido. Desde un principio, no sé, es como que todo era demasiado plano. La tensión narrativa, a pesar de que hay hechos que sobresaltan lo que es la trama, no me enganchó en ningún momento. Como he comentado antes, en cuanto a terminología, había términos que me hacían perderme un poco y perder un poco el hilo. Los personajes no logré empatizar con ninguno de ellos. Los villanos son muy marcados, demasiado cliché tal vez. Es un libro muy corto, pero que se me ha hecho muy pesado. Por cierto, no lo he dicho, pero la traducción de esta novela, editada por Minotauro, es de Matilde Orne, y tengo que decir que hubo momentos en los que, sin yo ser entendido ni muchísimo menos de lo que es una traducción, no sé, había pasajes en los que me extrañaba lo que estaba leyendo y llegué a pensar que era un problema de la traducción. Cuando alguien está pensando que esto, no sé, hay algo que chirría, como que no está bien escrito, y obviamente es una traducción, pues creo que lo achaco más a problemas de traducción. Tengo que decirlo, es que yo no abandono libros, como sabéis, hasta el momento creo que nunca he abandonado un libro, pero con este lo he pensado, lo he llegado a pensar, y bueno, como era un libro tan cortito, son apenas 150 y tantas páginas, pues me obligué y lo pude terminar. Sí que hay algún momento donde parece que la trama tiene un mayor interés, pero bueno, fue algo así como un espejismo. Pues nada, yo no lo voy a recomendar porque a mí no me ha gustado. Yo no sé si tengo algún problema con la ciencia ficción. Recuerdo 10 planetas de Yuri Herrera, que era un libro que me recomendaban bastante y que no me gustó nada tampoco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues no he terminado de conectar con este tipo de historia, y ahí se queda El nombre del mundo es bosque. Y el último libro que os traigo en este resumen es un diario, y se llama Diario del Dolor, escrito por María Luisa Puga. Fue publicado originalmente en 2004, año por cierto en el que falleció la autora, que fue una escritora mexicana, y lo acaba de rescatar la colección Vindictas, que se está dedicando precisamente a eso, a traer a la actualidad textos escritos por mujeres que en su momento fueron bastante olvidados, estuvieron bastante a la sombra. Y como bien dice el título, pues es eso, es un diario. La autora sufrió de artritis reumatoide inflamatoria, y a través de 100 entradas, ya que no es un diario meramente cronológico, tiene 100 entradas que están numeradas desde el número 1 hasta el número 100. Y en ellas la autora lo que hace es hablar de la relación que ella tiene con el propio dolor. Un dolor al que convierte prácticamente en un personaje, al que le habla, al que se remite constantemente, y llegaríamos a pensar que incluso con cariño. Por ejemplo, justo al principio ella dice que desde la llegada del dolor, pues le dijo adiós a la soledad, ya nunca más estuvo sola. Creo que a través de esta relación de María Luisa Puga con el dolor, su propio autoconocimiento se llega a elevar. Y además, para ello también utiliza constantemente el humor, un humor que aquí aparece como elemento desdramatizador y que hace que veas esta relación tan curiosa pues de una manera bastante consciente y te metas muchísimo de lleno en lo que la autora nos está contando. Además de esta relación, el tercer elemento que aparece en este diario es la escritura en sí. Y es muy interesante el juego casi metaliterario que se establece entre la autora, el dolor y la escritura, cambiando constantemente de rol unos y otros. Es curioso que si el dolor tiene cada vez más protagonismo, su ausencia también es destacable. La autora se extraña cuando no siente ese dolor, cuando no lo tiene dentro de ella, cuando no lo percibe, y casi que lo echa en falta. Todo esto obviamente afecta a la vida presente y futura de la autora. Ella tiene que ir muchas veces en silla de ruedas. Se va comentando que hay una futura y probable operación que es origen de bastantes dudas en el pensamiento de María Luisa Puga.
no sabe cómo va a quedar, si finalmente la operan, no sabe si va a ser algo bueno o algo malo. Obviamente el pensamiento de la muerte futura también está ahí un tanto al acecho. Y creo que a pesar de ser un diario muy íntimo, muy personal, yo creo que el lector que se adentra en estas páginas es capaz de hacer suya de alguna manera toda esta historia. Es una relación que se vuelve aprendizaje tanto para la autora como para el lector. Así que dicho esto, es un libro que me ha gustado muchísimo, que además tiene un prólogo que me ha parecido maravilloso de Brenda Navarro. Hace unas reflexiones, creo yo, bastante acertadas. Y bueno, si no lo conocéis, aquí en España se puede conseguir como libro electrónico sin problema. Así que, bueno, pues he tenido la suerte de descubrir este Diario del Dolor, que bueno, sí, me ha llegado bastante dentro. Y bueno, ya está. Creo que me va a quedar un vídeo muy largo, no lo sé. Tengo esa percepción. Y nada más, estos son los 6 últimos libros que he leído. Los siguientes pues ya llegarán cuando toque. Una vez más, como siempre, os doy las gracias por estar siempre ahí, por comentar. Obviamente podéis dejar vuestras impresiones si conocéis o queréis conocer alguno de estos libros, si os ha interesado o no, cualquier cosa. Yo sabéis que estoy encantadísimo de leeros y contestaros. Os podéis suscribir al canal si no lo estáis y os interesan las cosas que voy contando por aquí. Y nada más, me despido ya sin más hasta un próximo vídeo que como sabéis será muy pronto. Chao.